Sí. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos entonces hoy al cierre de nuestra fase de desarrollo. Lo que nos proponemos básicamente pues es revisar algunas de las propuestas de las unidades que ustedes realizaron para cumplir con la fase de desarrollo. Y pues allí lo que haríamos es, primero, si tienen los videos, ver los videos porque nos permite ir un poco más rápido, y luego si hay necesidad de entrar a revisar algún detalle, hacer alguna recomendación, pues podríamos utilizar la plantilla. Entonces, pues dejo de compartir y les doy a ustedes la palabra. ¿Quién quiere compartirnos su video y su trabajo para que nos sirva de referencia en este ejercicio de revisión? ¿Alguien? Pues, profe, yo hice un video, pero la verdad es que como eran 5 minuticos, eso lo dije todo como a la carrera. No sé si sea mejor como mostrar la plantilla y solo sobre una unidad contar lo que hice. Bueno, como quieras. Si quieres, entonces ¿Sí? saca la plantilla de una unidad y nos muestras y nos sirve de Ah, referencia. listo. Entonces aquí ya tengo el archivito de Excel. Bueno, Entonces, esperen, ¿cómo es que se comparte aquí? Yo, abajo dice compartir pantalla, una flechita verde. screen share, ¿cierto? Ya. Ujú. Sí, exacto. Si lo tienes en inglés es screen share. Listo, perfecto. Ok, me dicen si ya lo están viendo. Bueno, Perfecto, sí. no sé si me están viendo a mí porque no sé si activé la cámara o no la activé, pero bueno. No en este momento, pero bueno, veamos el Excel. Estamos viendo la unidad 3. Ajá, listo. Entonces, en la unidad 3 se llama uso de herramientas ofimáticas en el diseño de contenidos de cursos. El objetivo es aplicar funciones intermedias de Excel, PowerPoint, Captivate y Moodle en cursos de corta duración. Los objetivos específicos, entonces, para cada aplicación se hizo un objetivo específico. En Excel es la extracción de informes de evaluaciones, en PowerPoint la realización de videos, en Captive el diseño de, pues aquí hice cursos, pero en realidad son videos con interactividad, y en Moodle la funcionalidad de foro. Entonces, acá hay 3 saberes asociados. El primero es con el conocer, entonces conocer básicamente las funciones intermedias de Excel, PowerPoint, Captivate y Moodle, que se pueden aplicar en el diseño de cursos teniendo en cuenta pues lo que se dijo en los objetivos específicos. En el saber hacer es aplicar esas funciones en cursos de corta duración, y en el saber ser trabajar de manera colaborativa para transferir los conocimientos entre los integrantes del equipo. Esto porque algunos de ellos han explorado un poco más estas herramientas, entonces en un momento dado serán estudiantes, pero también podrán ser, pues, digamos, expositores. El tema de estudio, entonces, para cada una de las de estas herramientas se plantea un tema. Entonces, en Excel, pues las funciones de cruce de información y correlación de variables, en PowerPoint las funciones para la creación de videos a partir de una presentación, en Captivate la función para el diseño de módulos interactivos, y en Moodle la función de foro. En cuanto al material de estudio para estos temas, entonces la explicación por Teams de funciones para cruce de información y correlación de variables, que el ponente sería uno de los integrantes del grupo, que es Rodrigo. El material 2 es la presentación por Teams de las funciones de creación de videos, que la ponente sería, pues en este caso yo, para PowerPoint. El otro material es video tutorial en YouTube y explicación por Teams del uso de la función para el diseño de módulos interactivos con Adobe Captivate. Y aquí puse pues el enlace a un video que nos puede servir para esa parte. El material 4 es el instructivo de Moodle, que nos apoyaríamos en 2 materiales. Uno es la página misma de Moodle, que uno puede entrar allí y puede ver toda la parte pues como de cómo se monta un foro, y también un video tutorial de YouTube que pues puede ser útil para el tema. En cuanto a la parte del aplicar, entonces el tema 6 sería aplicar las funciones de cruce y correlación de variables para la elaboración de informes de calificaciones de un curso. El tema 7 es aplicar las funciones para la creación de videos a partir de una presentación. La 8 es la aplicación de la función para el diseño de módulos interactivos, y la 9 es diseñar un espacio de foro
en Moodle para un curso o un módulo. Entonces los materiales serían en la parte de Excel, es un archivo de Excel que los estudiantes tengan de cursos que ellos ya han montado y que lo bajen de allí para con ese archivo poder hacer el ejercicio de utilizar las funciones que se les va a enseñar. Para PowerPoint se les va a pedir que traigan el material sería una presentación de los cursos que ellos ya han diseñado, de alguno de los cursos que hayan utilizado en alguna capacitación que han dictado. En el de Captive utilizaríamos el aplicativo Captive y la plataforma SAP, porque sobre la plataforma SAP pues haríamos la parte de video interactivo. Moodle sería la plataforma Moodle y un curso que los estudiantes en ese momento tengan en desarrollo y que crean que pueden incluirle la opción de foro. Para el saber ser, bueno, el otro tema es cómo aplicar las funciones estudiadas en el diseño de los cursos. Aquí pues el material es el conocimiento que cada miembro del equipo que aporta a los demás para el uso de esas herramientas. Eso pues en cuanto a los saberes, los temas y los materiales. Como esta unidad está para 8 horas, yo la dividí en 4 sesiones de 2 horas cada una, y cada sesión sería para uno de los aplicativos. Entonces arrancaríamos, cada uno tiene un antes, un durante y un después. Entonces la sesión 1 arrancamos con Excel, entonces pues en el antes está la revisión de las funciones de Excel para búsqueda y correlación de variables, pues que esta corresponde al docente, y el descargar los resultados de Excel de una evaluación aplicada en un curso, que esa le corresponde a los estudiantes, porque pues ellos tienen cursos allí cargados en Moodle, de los cuales pueden descargar las evaluaciones que ellos mismos han diseñado. Me voy a ir como por bloques. Entonces, sí. En Excel, en la sesión 1, en el durante, la primera parte sería explicar las funciones de Excel y la lógica de dichas funciones por parte del docente. Después seguiríamos con aplicar las funciones de Excel en el archivo que ellos descargaron. Entonces, aquí sería pues el estudiante el que ya estaría aplicando lo que estuvimos viendo en la explicación. Después haríamos una revisión en equipo del resultado del ejercicio, aclarar dudas e iterar sobre los ejercicios ya realizados por los docentes y el docente y los estudiantes. Esta sería la sesión 1 de Excel. Y después en la sesión 1 del Excel, ellos, ¿qué harían? Presentar el archivo Excel trabajado con la aplicación de las funciones vistas en la clase a un compañero, quien hace las veces de par, se retroalimentan mutuamente, cada uno sobre el trabajo del otro, eso es el estudiante. Esta actividad, que es de la semana 1 y que es el después, me sirve a su vez como mecanismo de evaluación, porque la idea es que ya ellos, después de hacer ese después, entregarían el archivo pues que cada uno trabajó, y el criterio pues es que hayan aplicado, en este caso, las funciones de Excel para búsqueda y correlación de variables. Aquí podemos ver que está asociado el objetivo específico 1, que era el que hablaba de Excel, las actividades 1 y 2, las actividades antes 1 y 2, las durante 1 y 2, y las después, que es la F1. Sí. Y aquí los saberes asociados, pues los que vimos allá arriba, que prácticamente los saberes asociados se repiten en cada una de las unidades. O sea, esto es igualito en cada una de las unidades. Okay. Acá, entonces, con PowerPoint, entonces la primera, pues, de las actividades sería revisar las opciones que tiene PowerPoint para la elaboración de videos, que esto es parte del profesor, y el estudiante pues tiene que tener una presentación que ellos hayan hecho, la tienen que traer a la clase. En el durante, entonces acá es primero la explicación, después aplicar las opciones en el archivo que ellos trajeron, esto ya le corresponde a los estudiantes. Después se hace la revisión de ese resultado del ejercicio, se aclaran dudas y se itera sobre los ejercicios realizados, se hace estudiante-profesor.
Y ya aquí en las actividades después es, digamos, igual que en el Excel, solo que con el PowerPoint. O sea, ellos lo compartirían con un compañero, se retroalimentarían y entregarían, que sería pues el mecanismo de evaluación. Entonces, se repite en cada uno de los temas que se van a ver durante esta unidad de aprendizaje. Okay. Ese fue básicamente el ejercicio que realicé con esta unidad. Muy bien. No sé, preguntas, dudas. Listo. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Betty. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas, inquietudes de parte de los compañeros. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia de ajuste? Buenas noches. Sí, Ana María. Adelante. Bueno. Listo. No, Betty, yo quería preguntarte que en las actividades de después, no sé si de pronto mi recomendación, o no sé si ya tú validas, es que no veo participación del profesor. Entonces, no sé si hay un momento donde, bueno, ellos entregan, los estudiantes entregan, pero luego quién los retroalimenta a ellos o quién les hace esa actividad como de retroalimentación. Entonces no sé si de pronto lo puedes considerar dentro de eso o solamente, no sé, esa es como mi duda. Sí, se podría, es buena la recomendación porque de hecho pude haber puesto aquí, marcarlo para los dos, ¿no? Sí, de acuerdo. Ellos hacen el ejercicio, pero pues el profesor puede mirar el ejercicio, que a la final lo mira es cuando ellos hacen su entrega, acá en el mecanismo de evaluación. Claro, pero lo que dice Ana María es correcto, es decir, él hace la entrega y de todas maneras el profesor está validando, porque la entrega es esta, en el fondo termina siendo la misma, a menos de que tú le pongas una entrega adicional, ¿sí? No, es la misma, es la misma. Ok, entonces se podría poner una X y ahí, porque de hecho lo estás usando como mecanismo, ¿no? Sí, muy señor. bien, muy bien. Iván, adelante. Hola, buenas noches. Sí, adelante, Iván. Bueno, quería de pronto mirar la parte donde dice mecanismos, porque me parece que no es un mecanismo como tal la revisión del archivo. O sea, no sé si va a ser un quiz, bueno, un cuadro, de pronto revisar esa parte de los mecanismos y entonces obviamente cambiar o mirar la parte de los criterios de evaluación. Por ejemplo, ¿cumple con qué características o no cumple con ciertas características respecto al mecanismo? Sí. Betty, ¿qué nos dices? Pues es que en el caso, en cada uno de estos, el entregable es el archivo, por ejemplo, Excel, el de PowerPoint o el de Captive. Entonces, sobre él es que se mira que lo que debían de haber hecho, pues haya quedado. O sea, si yo pedí un video de PowerPoint, pues quedó el video realizado. Ok, listo. Sí, de pronto, con lo que nos dice Iván, es posible que le esté sobrando la palabra revisión, porque eso es lo que hace un profesor, revisar. O sea, el mecanismo es el entregable, o sea, el entregable en este caso es un archivo. Es el archivo. Exacto, entonces sobraría decir revisión de, porque pues obviamente para eso es el entregable, ¿no? El profesor lo va a revisar. Pero, como dice Iván, sí me gustaría que revisáramos el concepto de criterios. Entonces, cuando uno, bueno, de pronto es posible que yo lo dejé ahí muy escueto porque yo asumo que usted ya vieron evaluación o es en la otra maestría que va en primero evaluación. No, ¿Ustedes ya vieron? No. Ya la vimos. Sí, ¿Ah? Ok, ok, cuando uno aquí está hablando de los criterios, como nos dice Iván, tiene que hablar de dos cosas. Primero, de los elementos que va a valorar en ese archivo, es decir, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a evaluar que haya elaborado bien el cálculo de la nota final en el archivo en Excel, o qué es lo que quiero, cuáles son los elementos que voy a observar. Y luego los atributos con los que voy a juzgar esos elementos. Entonces yo tengo que dar dos cosas. El elemento de valoración, como dice ahí, aplicó las funciones de Excel para búsqueda y correlación de variables. Entonces, voy a ver si él aplicó las funciones de búsqueda
y si aplicó las funciones de correlación de variables. Mire que nos dijo los dos elementos, pero si yo no doy el criterio con el cual juzgo, entonces podría ser que el criterio que vas a usar es binario. ¿Lo usó o no lo usó? ¿O lo hizo bien o no lo hizo bien? Pero yo podría decir, sí, él sabía cuál era la función, pero la usó de manera no correcta, porque no dio bien los rangos o porque no hizo. Entonces tengo que definir cuáles atributos voy a usar para valorar el elemento. Entonces aquí nos dio bien los elementos de valoración y dice va a valorar dos elementos, la función de búsqueda y la función de correlación. Entonces va a ver, Betty lo que va a mirar es si en el archivo esas dos funciones están. Ah, sí, sí las usó, pero él las puede usar y usarlas mal. O sea, sí sabía cuáles eran las dos funciones, pero usarlas mal, porque dio mal el rango, porque dio mal algo. Entonces yo tendría que definir qué voy a mirar en términos o cómo voy a valorar el uso de esas funciones o la aplicación de esas funciones. ¿Sí es claro? Entonces tengo que dar los elementos y para cada elemento decir voy a usar criterio de suficiencia, de completitud, de corrección. O sea, tú le pones el criterio. Ustedes han visto cuando ven las rúbricas que yo utilizo que digo que es suficiente y necesario o que es coherente y pertinente. Entonces lo que uno hace es decir, valoro este elemento y lo juzgo con este criterio. ¿Sí? El elemento es tal y el criterio es tal. Entonces tengo que decir con qué criterio juzgo la función de búsqueda. Que la usó correctamente, que la usó adecuadamente o que era pertinente el uso allí. No sé, tú pones cuál es el criterio que quieres para poder decirle al estudiante por qué no le estoy valiendo el trabajo que hizo o al participante. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias, Iván. ¿Alguien más tiene preguntas, recomendaciones? Bien, yo solo tengo una pregunta y quiero que pasemos a la pestaña de unidades de aprendizaje. Muéstrame la pestaña de unidades de aprendizaje. El modelo, estamos viendo la unidad 3, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Cuál es la propuesta metodológica que estás usando? El enfoque La propuesta es método de caso, por eso en los ejercicios se les pide a ellos que tienen que llevar material del que ellos ya han utilizado para que sobre eso ellos puedan aplicar lo que se está explicando. Digamos que también tiene un poco de secuencia didáctica, ¿no? Porque primero hay una explicación, después hay una aplicación, o le puse método de caso porque sí lo van a hacer, o sea, lo que se les va a explicar, lo van a aplicar con cosas que ellos hoy en día ya tienen, material que ya tienen y que están trabajando. Ok, bien. ¿Están todos de acuerdo que eso es el método de casos? Estoy segura. ¿Ah? Estoy segura. Okay, ya me quedó la duda porque no sé si es una simulación. o es simplemente una aplicación. O sea, porque aquí lo que estás diciendo es, yo te enseño algo y aplícalo. ¿Sí? O sea, es más un enfoque, es un enfoque muy conductista, en donde yo te explico qué hacer y luego te digo, aplícalo ahora, aplícalo en un contexto real, con datos tuyos reales, pero es un enfoque conductista de aplicación, ¿sí? Más que el método de casos, ¿sí? Si fuéramos a usar el método de casos que se hubiera podido usar, ¿cómo tendría que ser el método de casos? Que es una sutil diferencia. Dar una situación. ¿Ah? Problemas reales. No, ella está trabajando con problemas reales. ¿Dónde está la diferencia? Plantearles un escenario. Sí, o sea, normalmente el método de casos arranca primero por la presentación del caso, no tanto por la presentación teórica de las funciones y de las cosas. Yo lo que les digo es, mire, yo tengo esta situación, un escenario, tengo una situación donde tengo unas notas en Excel que yo bajo de Moodle, no sé qué. Cada uno de ustedes puede bajar las notas de su curso. Ahora, lo que nos interesa es ver cómo, usando las potencialidades que tiene el Excel, yo podría calcular, no sé, cualquier cosa. Entonces no les doy cómo se hace, sino que los pongo a que ellos investiguen, estudien,
encuentren la solución, planteen la solución y que vengan y lo presenten acá y entre todos discutimos, no, pero ¿por qué usaste la función tal? Mira que si hubiera usado la función de buscar era más fácil. ¿Y por qué usaste la función? Cuando yo le doy primero paso 1, esta es la función, se hace así, se utiliza así, paso 2, esta es la otra función que hace no sé qué. Ahora le digo, con estas dos funciones calcula las notas, aplícalo, entonces ya ahí realmente está haciendo una aplicación, no está usando un método de casos. El método de casos lo que busca es que el estudiante desarrolle la capacidad de resolver el problema, pero indagando primero por el problema, o sea, identificando cuál es el problema que tiene. Tengo este problema, tengo que buscar teoría, Ahora, el profesor le puede dar la teoría en términos de los recursos. Yo le puedo decir, bueno, está el manual de Excel, están algunas funciones, le sugiero mirar estas 4, 5, 6 funciones. Estudia las funciones, yo no te las explico, ¿sí? O sea, el método de casos es más constructivista, en donde yo lo que hago es que el estudiante va construyendo y él mismo va investigando y va resolviendo el problema. Es un poquito distinto. Pero bueno, está bien. Miren lo que yo acabo de hacer. Cuando decimos que uno hace un ejercicio de alineamiento curricular, y ahora sí ya puedes pasar a la unidad 3, Betty, nuevamente. Cuando uno dice voy a hacer el ejercicio de alineamiento curricular, aquí claramente vimos que había una muy buena alineación entre, están los objetivos, súbete un poquito, entonces encuentras y dices, ah, bueno, hay un objetivo, hay unos objetivos específicos de la unidad. Esos objetivos específicos están asociados con unos saberes porque venían de atrás. Yo no puedo escribir estos saberes porque la plantilla me los trae. Lo que claramente hace Betty es descomponer esos saberes en una serie de temas. Entonces, mire cómo descompone cada saber en 3 temas o en 4 temas, dependiendo de lo que se necesita. Y para cada tema escribe un material. Entonces, lo primero que uno hace es, oiga, esto tiene sentido si este saber se descompone en estos temas. Entonces, está alineando. Una primera alineación que logra hacer es el saber con el tema y con los materiales. Como el saber ya lo habíamos alineado con el objetivo, pues obviamente los temas van a quedar alineados con el objetivo porque está haciendo una muy buena descomposición del saber en un conjunto de temas. Entonces es como la primera revisión que uno hace y dice, sí, está haciendo un buen ejercicio de desglose, de detalle, de descomponer objetivo a saberes, saberes a temas, temas con materiales. Y luego viene a las secuencias de actividades. Y uno dice, hace una buena alineación, bájate un poquito, observemos que hace una muy buena alineación entre las actividades delante. Entonces dice, ah, bueno, para esta actividad, entonces el profesor tiene que preparar ciertas cosas, va y revisa las funciones para que no se le olvide, elabora la presentación, lo que sea. Y al estudiante le digo, prepárese y traiga un archivo que haya descargado con estas cosas. Luego, entonces, cuando viene a la clase, le dice al estudiante, vamos a hacer lo siguiente. Yo primero le explico las funciones y luego le digo que aplique las funciones. Mira que estas las dos secuencias, explicar y aplicar. Y eso no es exactamente un método de casos, sino es un método conductista de explicación-aplicación. Pero está bien. Entonces, la única medio desalineación que tiene es que allá pensó que lo iba a hacer por casos, pero acá lo hizo por un método conductista de explicación-aplicación, que es válido. O sea, no siempre tenemos que ser constructivistas. Lo que digo es, hay que acordarse cuál es el enfoque pedagógico para todos ustedes. Siempre que estén definiendo las secuencias de actividades, acuérdense qué dijeron que iban a hacer en las unidades de aprendizaje, porque allá ustedes dijeron, voy a ser constructivista y voy a trabajar de tal manera. Y cuando uno viene y revisa las actividades, uno dice, pero eso no es constructivista, lo que usted está haciendo allí es otra cosa. Ahora, puede que le funcione, sí, está bien, pero recuerden, hay que alinearse con el enfoque pedagógico que nosotros intentamos. De resto, pues ahí hay unas secuencias muy claras, ¿cierto? Muy bien especificadas, que dice el profesor explica, luego el estudiante aplica, o sea, va llegando. Y luego, entonces, pone las actividades que hay en el después que también están alineadas y que tienen correlación con lo que está haciendo. Y lo más interesante que nos presenta luego Betty es cuando dice, bueno, entonces voy a evaluar. Yo no le voy a hacer un examen. ¿Para qué le voy a hacer un examen? Si el estudiante trabajó, construyó, hizo, elaboró un archivo, luego se hicieron retroalimentación entre pares. Bueno, pues entonces más bien lo que yo hago es trabajo con esos mismos entregables y los reviso, ¿cierto? Cada persona trabajó un archivo, pues yo reviso esos archivos que son unos entregables. Entonces miren que el mecanismo de evaluación está alineado con las actividades. No se inventó otra actividad de evaluación. Porque a veces nos pasa eso. En clase trabajamos, hacemos archivos. Y acá, entonces, un quiz o una encuesta. Y uno dice, pero ¿y dónde aplicó la encuesta acá? Entonces le toca devolverse y escribir que luego al final una actividad S7 era que hacía
En la semana 4, la F7 era que hacía una encuesta o respondía una encuesta o cualquier cosa. Porque los mecanismos tienen que estar reflejados en las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, si yo uso un mecanismo Y, yo tengo que decir ese mecanismo en qué actividad fue, porque si no voy y miro acá la actividad y digo, bueno, pero ahí en la actividad no, ese mecanismo no lo está usando, o sea, eso está desalineado. Entonces, miren cómo en esta plantilla, que puede para algunos al final dice, bueno, ¿y por qué hay que hacer tantos cruces? Porque es que los cruces son los que me permiten a mí revisar la alineación. Por eso yo estoy más pendiente de que aquí me digo, está evaluando el objetivo 1, está alineado con el objetivo 1, y luego me dijo que lo hacía con la actividad tal y tal, sí, está bien, está alineado con esas actividades. O sea, recuerden, los principios de diseño microcurricular son alineación de los elementos y coherencia y pertinencia de esos elementos. Entonces, todo el tiempo ustedes tienen que cuidar eso en el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Muchas gracias, Betty. Muy claro la propuesta. Bueno. Bien. ¿Alguien más nos quiere contar o presentar su propuesta para que la revisemos? Yo, profesor. Claro, Ana María, adelante. Ok. Comparto entonces la pantalla, ¿cierto? Sí, si quieres, puedes compartir con el Excel, o si hiciste el video, pues podemos ver el video como quieras. Bueno, yo comparto el video. Pues sí, es muy resumido, pero entonces luego, pues si es necesario pararse en algo, pues lo repetimos, hacemos pues. Vale, sí, muy bien. ¿Sí? No sé el audio como... Cuando vas a compartir, le dices que comparte el audio de la computadora. Ok, entonces, dame un segundo para usar esto. Deja de compartir y vuelves a compartir. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, estás compartiendo. Ok. Ay, ¿dónde? Aquí, ya no estoy compartiendo. Ok. Al compartir, ok, compartir sonido. Exacto. Tienes que decirle que comparte el sonido, porque si no, solo lo oyes tú y nosotros no oímos. Ok. Listo. Creo que ya. Vamos a ver. Listo. Creo que ya empieza. ¿Me escucha? Sí. Hola a todos y todas. Hoy quiero presentarles mi experiencia aprendiz empoderado utilizando el modelo ADI fase de desarrollo. Empecemos. En este curso los estudiantes estarán en capacidad de gestionar sus metas de aprendizaje a través de su entorno personal de aprendizaje. Este curso está dirigido... Ay, dame un segundo, ¿cómo quito esta cosa de acá? No, tranquila, ahí está bien, lo estábamos viendo bien. Ok, ¿no se ve los nombres? No, ahí solo vemos, ahí solo vemos jóvenes y adultos que desean gestionar su aprendizaje de forma activa, autónoma y responsable y buscan prepararse mejor para la vida personal, académica y profesional. Está conformada por la unidad 1, gestión de su entorno personal de aprendizaje, y la unidad 2, implementación y reflexión de su entorno personal de aprendizaje. Miremos. En la unidad 1, ellos van a gestionar su meta de aprendizaje a través de su entorno personal de aprendizaje. Aquí vamos a tener unos objetivos específicos, que es crear una meta de aprendizaje utilizando el método SMART, reconocer las herramientas TIC para enriquecer su aprendizaje y diseñar su entorno personal de aprendizaje utilizando una herramienta TIC. Aquí vamos a asociar los saberes, los temas y los materiales, como podemos ver en la presentación. Los materiales que están en rosado es porque están pendientes por elaborar. Luego vamos a tener unas actividades de preparación previa a la clase. Estas actividades normalmente son para realizar un cuestionario sobre los conceptos previos y revisar los materiales propuestos. Aquí podemos ver las actividades que realiza el profesor y el estudiante y cómo asociamos estos saberes, temas y materiales. Luego, las actividades durante la clase son actividades para presentar el curso, para aclarar dudas, para trabajar en equipo y para hacer un trabajo individual donde ellos definen su meta de aprendizaje y definen su entorno personal de aprendizaje. Luego, en las actividades de clase, después de clases, para corregir lo que hicieron y el profesor para revisar el trabajo de los estudiantes. Luego, el esquema de evaluación, vamos a tener en la semana 1 una evaluación de conocimientos previos, y estas evaluaciones las vamos a asociar a los objetivos, saberes y actividades, como podemos ver en la presentación. También vamos a tener un trabajo individual donde el estudiante publica su meta de aprendizaje utilizando el método SMART,
y vamos a tener en la semana 2 donde el estudiante va a diseñar su entorno personal de aprendizaje. Luego para la unidad 2, implementación y reflexión de su entorno personal de aprendizaje, vamos a ver que el objetivo es implementar y reflexionar sobre su entorno de aprendizaje y los objetivos específicos, ellos deben planear sobre las actividades para ejecutar su entorno personal de aprendizaje, deben demostrar el desarrollo de su meta personal de aprendizaje y deben escribir una reflexión. Luego vamos a tener, igual que la unidad pasada, pues los saberes y temas materiales asociados, como podemos ver en la presentación. Luego vamos a tener las actividades de preparación previa de clase, que básicamente son actividades para profundizar del tema, para estudiar sobre diferentes conceptos, que les va a ayudar a ejecutar las actividades durante la clase. Y finalmente vamos a tener las actividades donde ellos pueden ajustar lo que hicieron durante clase y donde el profesor va a tener la oportunidad de realizar una retroalimentación a los estudiantes. Finalmente en esta unidad, ellos en la semana 2 deben entregar un tablero de actividades bajo el método Kanban y también vamos a tener objetivos, saberes y actividades asociadas a las evaluaciones. En la semana 4 ellos van a entregar un portafolio digital de evidencias y en la semana 5 ellos van a hacer la reflexión de su proceso de aprendizaje. Bueno, esto era lo que les quería contar. Muchas gracias por escucharme. Okay. Muy bien. Eso era. Muy bien. Abrimos entonces el espacio para preguntas, inquietudes, sugerencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿No hay preguntas? Todos quedaron así como wow, el trabajo quedó muy bien. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, buenas noches. Sí, adelante, Sandra. Bueno, yo quedo de pronto un poquito con la inquietud porque si el curso es como el entorno personal de aprendizaje, yo pensaba o me imaginaba en mi cabeza que pues el resultado final va a ser eso. Cómo va él a diagramar su propio entorno, y cuando encuentro el portafolio digital de evidencias como que me hace un poquito de ruido porque no me encaja. Siento como si se estuviera enfocando a hacer un control de entregables, pero de pronto no quizás en un producto que estuviera como más alineado a la propuesta pedagógica como tal. Entonces ahí me salta como la duda de lo que hablábamos ahorita, ¿no? ¿Cuál es ese enfoque didáctico que se quiere tomar para así mismo entonces alinearlo con el producto final que se espera para los estudiantes? Ok, muy buena pregunta, Sandra. Sí, digamos que la propuesta es que ellos en la unidad 1, ellos hacen el entorno personal de aprendizaje. O sea, ya tienen como el diseño, pero la idea es que ellos ese diseño lo ejecuten, o sea, lo apliquen y cada uno, pues, dependiendo de su meta de aprendizaje, lo va a elaborar. Pero entonces sí debe llevar un registro de ese proceso. Entonces, digamos que ese proceso, pues lo pensé que fuera como un portafolio libre, un portafolio digital, donde ellos pueden decir, bueno, quería aprender a cocinar o hacer algo, entonces aquí dejo mis fotos, dejo mi video y lo dejo en un portafolio. Entonces ese fue como el pensamiento, no sé, no sé dónde hay como dónde ves que hay la discontinuidad, no me quedó claro. O si no sé si ya se te aclara un poco. Bueno, no sé, de pronto no, pues tampoco me siento como tan conocedora, ¿no? En qué marco de pronto se pueden usar los portafolios, pero sí, me los imagino yo más como cuando hacemos ejercicios, quizás de unos proyectos de pronto donde uno va acumulando diferentes productos, ¿no? Yo creo que cuando uno habla del PLE, pues yo me imagino más bien como ellos van a aprender a hacer un PLE. La primera unidad dice que está enfocado a que aprendan a formular una meta de aprendizaje, pero creo que lo que se espera al final es el mismo PLE, sí, ¿cierto? Entonces, quizás yo creo que lo que uno podría ir viendo es cómo se va
enriqueciendo poco a poco, más que un portafolio de evidencias que de pronto pueda sonar un poquito fragmentado. Es como una apreciación o una sensación que tengo, no sé de pronto cómo tú lo has enfocado. Ah, ok. Sí, pues de pronto no sé si es las palabras, pero la idea es que cuando ellos hagan el diseño, digamos que no se quede en el diseño del PLE, sino que lo vayan ejecutando. O sea, bueno, yo dije que iba a hacer esta meta aprendizaje, dije que iba a hacer este PLE, entonces voy a seguir como estos pasos a mi manera y voy a tratar de demostrar eso, de demostrar, no sé, de pronto es la palabra, de pronto portafolio, de pronto sí está como muy cuadriculada. Uh-huh. Ok, ¿alguien más tiene Gracias. alguna duda, inquietud? Bueno, de pronto, por lo que el video fue rápido, no creo que sea un problema de si es cuadriculado o no, sino de pronto como de ir despacio a los objetivos de aprendizaje. O sea, y ver si Sí. ese portafolio realmente da cuenta del logro de esos objetivos. Ok. Okay. Sí, ese está, sí, acá abajo. si quieres, abajo lo tienes un poquito, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que habría que mirar es qué registra en el portafolio, porque el portafolio como tal es simplemente el medio a través del cual yo registro. Entonces lo que toca mirar es qué se deja consignado en el portafolio, ¿no? Aunque aquí nos está diciendo que va a evaluar si es pertinente las evidencias que me dejen el portafolio. El portafolio es simplemente eso, es un repositorio donde yo voy dejando las evidencias de cómo voy avanzando en la implementación de mi entorno de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, toca mirarlo un poco. De pronto, si quieres, devuélvete un poquito, miremos las actividades, miremoslo despacio bueno, La primera pasémoslo unidad. diapositiva por diapositiva. Por ejemplo, muéstrame los objetivos, los temas de la primera unidad. Sí, miremos una unidad, concentrémonos en una. Okay. ¿Sí? Ok. Pero un momentico, abro mejor la presentación. Ah, si quieres, como quieras. No, se me queda mejor. Ok, esta es, bueno, tú dices... No, primero el objetivo y los temas. No es para que los demás vean. O sea, ok. ¿sí? Entonces, aquí volvemos a observar lo mismo. Obviamente, pues yo no lo estoy revisando en detalle, pero miremos qué nos da. El saber conocer uno y entonces nos descompone en dos temas. Y dice, establecer metas de aprendizaje. Y dice, ¿qué son y cómo se establecen las metas de aprendizaje? Y dos, el concepto sobre el método SMART. Entonces ahí dice, este saber lo voy a descomponer en dos temas. Y para esos dos temas, mire que dice que va a manejar toda esta cantidad de materiales, de los cuales los que están en otro color es porque todavía están por construirse, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, ok. Bien, entonces miren, temas y materiales asociados. Entonces uno dice, bueno, sí. Claro, uno tiene que ser experto para decir, bueno, ¿y por qué está usando el material tal? Pero asumamos que uno dice, bueno, sí, seguramente esos son los materiales. Ana María es experta en esto y entonces sabe que esos materiales le va a permitir abordar esos dos temas. Igual pasa para el segundo, saber conocer. Aquí también nos dice, bueno, aquí solo voy a abordar un tema que es, ¿qué son los entornos personales de aprendizaje? Y entonces aquí recurre al capítulo 1, ¿sí? La anatomía de los PLE de ese autor, de Castañeda y Adel, o de esos autores. Luego dice, el saber conocer tres es identificar qué herramientas TIC sirve para. Entonces, explorar diferentes herramientas que pueden enriquecer su entorno personal de aprendizaje. Y aquí, pues, recomienda de Eduteca, del portal de Eduteca, herramientas TIC. Seguramente debe ser herramientas TIC para entornos personales de aprendizaje. Y el saber hacer uno, que es diseñar ya el entorno. Entonces, ¿cómo diseñar su propio entorno de aprendizaje? Y entonces aquí dice, hay una guía de los pasos para diseñar su entorno personal de aprendizaje a partir de su meta de aprendizaje. Y como está en ese color, supongo que la guía está por construirse, ¿cierto? Sí, correcto. Muy bien.
Entonces miren que hace un ejercicio de descomposición de los saberes en temas y los temas en materiales. Muy bien, ahora miremos las actividades. Okay. Entonces, para el antes nos dice que vas a tener 2 sesiones, sesión 1 y sesión 2, ¿cierto? Entonces esta primera unidad la manejas en 2 sesiones y donde tienes una actividad A1 y A2 que primero hace una evaluación previa que es a través de un cuestionario, ¿cierto? Sí. Que lo conteste el estudiante y luego le dice al estudiante y el profesor van a revisar nuevamente los conceptos sobre metas de aprendizaje, el método SMART, no sé qué, ahí está. Y eso lo van a hacer los dos y ahí dice con qué saberes y con qué materiales van a trabajar. Muy bien, entonces hay una evaluación de saberes previos y hay el estudio del método y el concepto de meta de aprendizaje. Miremos qué haces en el durante. Okay. Entonces, en el durante del saber 1 hay 5 actividades. Bueno, primero se presenta el curso, las unidades, lo hace el profesor. Luego se realiza un juego de romper el hielo. Listo, está bien. Luego se revisan y aclaran los conceptos sobre las metas de aprendizaje y el método SMART. Bueno, aquí uno podría ser un poco más específico y decir revisar y aclarar. ¿Qué quiere decir revisar y aclarar? ¿Qué haces tú allí? Ok, aquí es como ellos hicieron las lecturas anteriores, es como aclarar como cualquier duda sobre esos conceptos. Pero tú les dices, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O tú llevas preguntas? ¿O cómo lo haces? Sí, como alguien tiene alguna duda. Ah, ok, entonces habría que decir, pues sí, entonces sí queda como aclarar, listo. Porque uno podría trabajar de una manera un poquito distinta, luego ahora miramos. Luego dice, armas grupos y dices, en grupos, trabajar en grupos y compartir una lluvia de ideas de las metas de aprendizaje y contestar preguntas orientadoras. Entonces, luego retomar la clase para compartir algunas ideas y respuestas a las preguntas orientadoras. Bueno, entonces tú das algunas preguntas orientadoras para ver lo que es metas de aprendizaje. Y luego de forma individual seleccionar una meta de aprendizaje, escribirla utilizando el método SMART con base en la plantilla y luego retomar la clase para compartir algunas metas de aprendizaje y abrir la discusión. Y hasta ahí llega la sesión. Muy bien. ¿Qué enfoque didáctico pedagógico estás usando allí? Es como... ¿Qué habías definido? ¿Ah? Había definido cognitivista y constructista. ¿Están de acuerdo ustedes que eso es cognitivista? Me parece conductista. Sí, de acuerdo. Como muy conductista a todas las actividades. Yo tengo una duda. Sí. Es que cuando estamos hablando acá que se va a revisar y aclarar conceptos, estaríamos partiendo, Ana, que el grupo son personas que ya saben medianamente sobre el tema. Sí, pues ellos lo revisaron en las actividades antes. Lo estudiaron antes, para eso yo les dije que lo leyeran antes de la clase. Sí. Como hacemos aquí, ¿cierto? Pero, ojo, mucho cuidado. Si yo le digo a los estudiantes que lean, yo no puedo estar seguro de que ellos realmente hicieron una lectura en profundidad. Pudieron haber hecho una lectura muy superficial. Uno de los grandes problemas que normalmente a veces tenemos como profesores es que le decimos al estudiante, usted debe revisar este material, pero revisar tiene muchos significados, ¿cierto? O leer tiene muchos significados. Yo puedo leer el periódico así, lo escaneé, porque yo no, pues sí, medio vi algunas noticias. Igual si yo no le digo al estudiante qué espero de ese ejercicio de revisión o de lectura, él no sabe con qué grado de profundidad debe hacer la lectura o debe hacer la revisión. Entonces mira que si tú dices que eres cognitivista, has debido pedirle que lo revisara e hiciera un ejercicio de codificación de algo, porque los cognitivistas lo que le piden a la persona es revísalo y elabórate un mapa, o elabórate un diagrama, elabórate un gráfico, o elabórate algo. Sí, sí, si fueras, está. ¿sí? Entonces, sí, sino las actividades de antes, sí está, sino que estaba como leer y créate un diagrama con las ideas. Exacto, entonces, para que sea cognitivista.
Entonces, si yo soy cognitivista, lo que hago al empezar la reunión donde yo te pregunté qué es revisar y aclarar, claro, revisar y aclarar es exactamente eso, pero yo te voy a decir, vamos a revisar es a partir de algún diagrama. Entonces, revisemos a partir de la propuesta que alguien hizo, del diagrama de alguien. Y sobre ese podemos construir, deconstruir, complementar, ¿sí? Entonces, en ese momento sí soy cognitivista, porque lo que estoy haciendo es ayudándole a los estudiantes a pasar una lectura de 10 páginas, 20 páginas, a una síntesis de conceptos mostrados de manera relacionada, jerárquica, gráfica. Acuérdense que el cognitivismo lo que plantea es, yo lo que hago es hacer un ejercicio de reducción de los textos, de los materiales, al conjunto de conceptos, subconceptos y categorías y sus relaciones para que la persona los pueda incorporar más fácil en su estructura mental. Entonces, lo que yo hago como cognitivista es privilegiar actividades en el antes y en el durante para que eso se dé. Entonces, yo puedo recurrir a los mapas, a los gráficos y en clase jugar con los mapas y los gráficos para acabar de construir. Pero supongamos que yo fuera constructivista. ¿Yo qué les hubiera dicho si fuera constructivista? No solo que leyera. Investiguen. No, investigar también tiene la misma connotación. Investigar es pedirle a Google, cogen el primer artículo y ya. No, ese no es constructivista. Un constructivista, ¿qué le hubiera dicho? Tienen que elaborar un ensayo o hacer un mapa conceptual o hecho, elaborar más sobre lo que uno quiere que lea. Claro, pero la elaboración es, acuerden que el constructivismo es un proceso de construcción interna. Elaborar con los conceptos que tienen ellos previamente. Entonces es que haga un ejercicio reflexivo de lo que creía versus lo que leyó y por qué encontró diferencias. O sea, hágame confronte lo que usted cree que era esto y lo que leyó y qué haría después con eso. Si le están diciendo que usted debe definir una meta de aprendizaje, usted debería preguntarse, ¿usted antes definía metas de aprendizaje? Si no las definía, ¿por qué no las definía? Si las definía y no lo hacía de la misma manera, ¿por qué creía o por qué lo hacía de esa manera? Entonces, si soy constructivista, yo ya les pongo a hacer un ejercicio reflexivo a partir de la lectura, en contraste con él o en contraste con una realidad. El constructivista lo que hace es eso, enfrentarlo a construir a partir de, o sea, que reconstruya lo que creía que él sabía. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando venimos a clase? El constructivista, ¿qué es lo que hace? Pedirle a 2 o 3 personas que nos cuenten su ejercicio reflexivo. ¿Por qué llegaron a eso? ¿Sí? Entonces, si ves que el mismo texto puede usarse de manera conductista, cognitivista o constructivista. Depende es las consignas que yo le doy para manejar el material. Y depende lo que quiere decir revisar y aclarar. Porque en todos los 3 casos estamos revisando y aclarando, pero usando de manera distinta el manejo que se hizo sobre el texto. En todos revisamos y aclaramos, solo que en uno revisamos yo les hago preguntas para ver qué tanto recuerdan de lo que leyeron. O yo puedo simplemente decirle, como ustedes ya hicieron un mapa conceptual, a ver, Sandra o Ana María o Betty, alguien salga y preséntenos su mapa. Y a partir de su mapa empezamos a discutir un poco lo que a veces hacemos acá. O yo le podría decir, no, presénteme su reflexión, como estamos haciendo aquí, presénteme su diseño, a ver, ¿por qué llegó a esa propuesta de diseño? ¿Sí? O sea, ¿por qué encontraste eso? ¿Qué te movió? O sea, no, yo antes no definía metas de aprendizaje, ahora ya sé que tengo que definir metas de aprendizaje. Muy bien. ¿Y por qué antes no lo hacía? Entonces, esa reflexión nos permite empezar a revisar los conceptos. ¿Es claro entonces eso? Que yo, si quiero ser cognitivista y constructivista, tengo que entender muy bien qué significa hacerlo para que mis actividades estén alineadas con la propuesta que hice. Y ojo, repito, no es que siempre tengo que ser constructivista, o no es que siempre tengo que ser cognitivista, o no es que siempre tengo que ser conductista. Lo que tengo que ser es coherente con lo que dije que iba a hacer. Ahora, cuando empiezo a hacer las actividades, digo, no, pero esto no me está quedando bien, esto de cognitivista está demasiado forzado aquí. Bueno, entonces cambio. Entonces me devuelvo y digo, no, eso no puede ser cognitivista, eso tiene que ser o conductista o tiene que ser otra cosa. Pero que las actividades que propongas estén alineadas con mi propuesta pedagógica. Para eso uno hace la propuesta pedagógica. Ahora, no es una camisa de fuerza, porque si yo llego aquí y veo que no me funcionan las actividades que estoy proponiendo, pues me devuelvo y las corrijo, no hay problema, ¿sí?
Entonces, tienen muy buenas actividades, pero hay que alinearlas un poquito con el enfoque pedagógico o cambiar el enfoque pedagógico y decir, no, estas están bien. Me parece que estas funcionarían, perfecto, pero ese enfoque no es exactamente constructivista, ¿sí? ¿Está claro? Sí, no es que tengas que cambiar a la hora de las actividades, porque es posible que uno diga, no, pero las actividades quedaron chévere y así va a aprender. Listo, perfecto, pero entonces el enfoque es distinto, está usando otro enfoque diferente. Ok. Sí, voy a validar las actividades para que tengan pues el enfoque que estoy buscando. Ok, muy bien. Y ahora miremos para cerrar ya tu ejercicio. Perdón, profesor, sí, yo Betty. tengo una, pues no sé si sugerencia o inquietud. Sí. Normalmente cuando uno en el antes pone al estudiante a hacer algo es porque normalmente uno le ha dado una consigna para que él pueda hacer eso. Entonces no sé si o uno tiene que poner una sesión 0 o bien no, la sesión. Sí, no. O sea, tú le das una consigna, siempre en el antes tú le das una consigna. Acuérdate cómo arrancó este curso. Nosotros no nos habíamos visto y yo ya les había mandado una lectura, yo les mandé una consigna. Claro, no, tienes toda la razón. Cuando voy a poner una actividad en el antes y el curso no ha arrancado, de alguna manera yo tengo que conectarme con los estudiantes de manera asincrónica y yo les tengo que dar la información de ustedes para este curso deben llegar ya a este primer día de clase con estas lecturas preparadas de esta manera. Responda a estas preguntas, haga este cuadro, reflexione sobre esto. Yo le doy la consigna, no simplemente lea. Aclaro esto, Betty, porque uno puede decir, claro, no, pues profe, pero es que este es virtual, entonces funciona. No, yo este curso lo dicto, este mismo curso se dicta para la maestría presencial, exactamente el mismo curso. Hay una pequeña diferencia porque ya no hacemos tanto énfasis en el uso de tecnologías. Ellos pueden hacer muchos diseños de experiencia de aprendizaje sin vincular tanto tecnología, porque no es educación mediada por las TIC, simplemente es maestría en educación. Ese curso es presencial y siempre ha sido presencial porque es una maestría presencial. Pues desde que ese curso lo dicto yo, para la primera reunión que tenemos, ellos no han llegado a mi clase, ya yo los he contactado por correo y les he dicho que para la primera reunión ya tienen que traer unos materiales leídos como les tocó a ustedes, ya para esa primera reunión, ¿sí? O sea, lo que dice es cierto, si yo pongo una actividad en el antes y no he empezado las clases, tengo que mandar todas las consignas y decirle, léase incluso tengo que facilitarle la lectura, mandársela por correo, como sea, para que el estudiante llegue preparado, ¿sí? Hay que contemplar la consigna dentro de las actividades. Sí, claro. Si te devuelves un poquito adelante, devuélvete adelante, Ana María. Entonces uno lo que escribe aquí es, aquí mira que la consigna dice estudiar los conceptos, entonces simplemente usted le dice, sí, usted va a estudiar estos conceptos y va a realizar esto, o sea, una consigna. Obviamente, te estás adelantando un poquitico a la siguiente unidad que es la de implementación. En la de implementación ya yo escribo las consignas completas. Aquí yo las dejo esquematizadas. Digo, sí, le voy a mandar a que estudie, a que elabore un mapa, a que haga no sé qué, que realice una lluvia de ideas. Mira que aquí le mandó a que hiciera una lluvia de ideas. Entonces yo le digo claramente, vas a leer, vas a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Aquí ya le estoy diciendo qué vamos a hacer. Luego, entonces, lo que tengo que mirar es cómo le hago llegar al estudiante esa consigna. ¿Sí? ¿Sí es claro? Pero sería entre materiales, ¿no? Esa consigna hace parte de materiales. Puede hacer parte de materiales, pero hace parte... Hay algo que tenemos que entender y es un proceso de enseñanza, un proceso comunicativo. Entonces, hace parte de la comunicación que vas a tener que tener con el estudiante previo a cada sesión de clase. Miren que si uno tiene actividades en el antes, se supone que debe tener un esquema de comunicación para que el estudiante esté enterado de cuáles son las actividades que tiene que hacer en el antes. No siempre tengo actividades en el antes, cuidado, ¿no? O sea, no siempre tengo que tenerlas, pero si yo tengo actividades en el antes, voy a tener que definir mi esquema de comunicación. ¿Cómo mi estudiante se va a enterar que tiene que llegar a la clase habiendo estudiado no sé qué, habiendo explorado diferentes alternativas, habiendo construido tal, habiendo hecho el diseño como hacen ustedes este diseño? O sea, ¿cómo sabe eso? Pues tengo que tener una estrategia comunicativa con el estudiante para que él sepa que le toca preparar algo y que es parte de su responsabilidad llegar a la clase con esa preparación. ¿Sí? Ok. Pero muy buena la advertencia de Betty. Claro, si yo pongo aquí una actividad, tiene que ser muy clara la consigna, porque es más, yo no he hablado con él
Incluso algunos se desconciertan. ¿Cómo así? No he empezado y el profesor ya me mandó tarea. No he empezado el curso y ya tengo tarea. Pues sí, no he empezado, pero ya tiene, no es tarea, ya tiene un proceso de aprendizaje. Porque aquí vamos a aprender todos. Entonces, listo, a trabajar. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien, para terminar veamos entonces las actividades que tienes ¿De finales? De evaluación. Del después sí, tú les mandas a hacer varias cosas, entonces luego tú dices el mecanismo de evaluación. Perdón. Ya, sí. Entonces, aquí lo que dices es que el primero es que evalúa los conocimientos previos porque claramente pues hace un test. Y luego él elabora un trabajo individual donde publica su meta de aprendizaje, o sea, hace un trabajo y él lo entrega, ¿cierto? Y en la semana 2 hace un trabajo donde publica su entorno personal. Entonces, mira que de acá ya dejas el diseño de la meta y de la propuesta del entorno. Ya tienes el diseño. Entonces, en la primera unidad, él define su meta, define una meta, siguiendo un modelo, un método. Y en el segundo trabajo, el estudiante publica. Entonces, claramente, pues ahí se ve la alineación con el objetivo que dice que en la primera unidad él aprende a definir una meta y a establecer un entorno personal de aprendizaje. ¿Claro? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, miren que el ejercicio de diseño es un ejercicio cuidadoso, es un ejercicio de desarrollo, perdón, es un ejercicio cuidadoso en donde los principios de alineación tienen que estar todo el tiempo presentes. Yo tengo que estar cuidando de que lo que estoy haciendo está alineado, la actividad está en correspondencia con el objetivo y está en correspondencia con el material, con el saber, con el tema, con el enfoque pedagógico. Y a veces uno cree que eso es sencillo y no, en la práctica a veces uno patina un poco porque dice, bueno, pero esta actividad se me desalineó un poco, la evaluación no se me está alineando, la evaluación no es correcta, no estoy entendiendo. Ese es parte del reto de lo que tenemos que hacer. Cuando uno aprende a hacer esto, empieza a encontrarle pues la bondad al ejercicio tan riguroso que hemos venido haciendo de pasar, de pensarnos las cosas. Pero no se preocupen, cuando uno lo hace varias veces llega un momento en que ya casi que lo hace en automático, incluso cuando tengan mucha experiencia, han avanzado, no usan ya las plantillas, ya en su cabeza ya automáticamente sabe que tienen que hacer toda la alineación y van controlando todo el tiempo la alineación en el ejercicio. Entonces, la plantilla, entendámosla como eso, como el esquema que nos va a permitir ir avanzando hacia lograr esa capacidad de pensamiento del currículo. Bien, gracias, Ana María. Entonces, pues con esto terminamos la fase de desarrollo. Como siempre, recuerden, esta es una presentación que nos hacen dos de las compañeras que nos sirven para reflexionar, para pensar. La invitación en este momento es a que ustedes revisen sus ejercicios de desarrollo. Recuerden que lo que hacemos ahora es que yo vuelvo y abro la plataforma y la plataforma va a estar abierta nuevamente para que ustedes puedan revisar y puedan subir nuevamente el trabajo si consideran que pueden o quieren hacerle algún cambio al trabajo que vienen realizando. Entonces yo abro la plataforma hasta el sábado a primera hora. Yo el sábado empiezo a revisar algunos porque es importante que si hay que corregir algo, lo hagamos, lo ajustemos a partir de las recomendaciones que yo le doy, porque viene ahora entonces la fase de implementación. Entonces permítanme, yo vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. Entonces vamos ahora a la fase de implementación, que son las dos últimas semanas de este curso, semana 11 y 12. Recuerden que implementar no es llevar al salón de clase, pues lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido ir de verdad a un salón de clase, haber probado con un grupo y ver que nos funcionó el diseño, pero no, el tiempo no nos da. Implementar realmente es alistar, o sea, implementar es asegurarnos que esa propuesta de diseño que nosotros estamos haciendo la vamos a tener lista para el momento en que nos diga ya puede ir al salón de clase a realizar ese proceso formativo. Y como esta es un curso de diseño curricular para un programa que es Maestría en Educación Mediada por las TIC, pues vamos a implementar en un LMS, que son las plataformas que se utilizan para hacer la gestión de los procesos de aprendizaje y más en la gestión de un proceso de aprendizaje en modo remoto o en modo virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estas 2 semanas ustedes van a estudiar las características y las funciones de un LMS. ¿Qué es lo que me permite a mí un LMS? ¿Qué hace un LMS?
Van a seleccionar una de las plataformas gratuitas para que puedan implementar su LMS, o van a trabajar en la plataforma de su institución educativa si les permiten crear el prototipo allá. Entonces pueden usar cualquier plataforma LMS, la que ustedes tengan, o usar una de las gratuitas que son. Hay un Moodle en la nube, que es gratuito. Hay Google Classroom, o hay, bueno, yo ahí les doy otra plataforma que pueden usar. Van a ver los tutoriales que yo he seleccionado para 2 o 3 de esas plataformas. Ahí les doy unos tutoriales de cómo se crea la cuenta y cómo se va a hacer el proceso de implementación. Lo que van a hacer ustedes es aplicar la guía de el uso de ese LMS para que puedan crear la mesoestructura del programa y el diseño microcurricular de al menos para la próxima semana de una de las unidades. No es una entrega, de hecho no vamos a tener entrega. No tienen que entregarlo. Dentro de 8 días nos reunimos aquí a mirar dudas, inquietudes. Si alguien ha logrado avanzar y ya tiene algo implementado, pues nos muestra. Si alguien ha estado tratando y patinando con una plataforma y no puede, pues nos dice, y aquí entre todos le explicamos cómo se usa algo. Entonces van a implementar la unidad, la estructura completa del curso, o sea, la cara del curso, y van a mostrar la mesoestructura y van a mostrar una unidad completa montada sobre la plataforma. Aquí dice que hay que entregarlo como tarea. Realmente no les voy a activar la tarea, no se preocupen, no hay que hacer entrega de tarea, pero sí es importante que avancen y traten de jugar con la plataforma. Bien, tienen estas 3 plataformas, por ahora son las que hemos estado usando. Ahora estamos usando 1000 Aulas, que es el sitio gratuito, de hecho no lo probé si estaba funcionando. 1000 Aulas es un Moodle gratuito en la nube. Google Classroom, que es la plataforma gratuita de Google, y hay otra plataforma que es Schoology, que también es una plataforma, tiene una versión gratuita. Todas estas plataformas tienen costos, pero hay versiones gratuitas. Ustedes escogen o la que ustedes quieran. Bien, miremos qué es lo que vamos a encontrarnos en la guía que ustedes van a revisar. Pues resulta que nosotros ya tenemos en las plantillas de diseño todos los elementos para poder armar el curso. ¿Por qué? Porque nosotros ya definimos todos los elementos estructurales del curso. ¿Qué definimos? Pues definimos objetivos, definimos unidades, definimos saberes, objetivos específicos y definimos una secuencia de actividades. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer el objetivo general y los objetivos terminales porque yo los tengo acá, entonces yo puedo presentar mis objetivos del curso. Cuando yo estoy presentando el curso, entonces miren que aquí me aparece el objetivo general, los objetivos terminales, ya está mi curso. Y miren que aquí yo digo que voy a trabajar tales temas. Bueno, pues los temas, yo puedo cambiar la palabra tema por unidades. Entonces voy a tener la primera unidad, es la fase de análisis, la segunda unidad es la fase de diseño, la tercera unidad es la fase de desarrollo, la cuarta unidad es la fase de evaluación. Entonces ya yo puedo estructurar y definir cuáles son la mesoestructura de mi curso. Y luego, ya dentro de cada unidad, entonces miren que ya aquí puse que la unidad 1 es la fase de análisis. Dentro de cada unidad yo puedo presentarle al estudiante cuáles son los objetivos de aprendizaje porque yo escribí los objetivos específicos. Hoy vimos cómo las 2 compañeras nos presentaban los objetivos específicos. Luego, yo aquí puedo tener una carpeta donde le pongo todos estos materiales. ¿Se acuerdan que yo les dije escriban los materiales con referencias bibliográficas y todo? ¿Para qué los pongo aquí? Para poder referenciárselos aquí en una carpeta. Entonces les armo una carpeta y le digo, mire, estos son los materiales con que vamos a trabajar en esta unidad. Y luego aquí yo puedo crear una página donde yo describo todas las actividades. Entonces, ustedes vieron que describíamos las actividades. Entonces, actividad, los estudiantes hacen no sé qué, el profesor explica. Entonces, aquí yo puedo poner todas las actividades. Y lo que hacemos ahora es, esa presentación que yo hice en la plantilla es muy escueta. Ahora yo puedo utilizar, como ustedes ven, que está, por ejemplo, este curso, con una comunicación y unas consignas mucho más claras, mucho más detalladas de lo que tienen que hacer. Entonces, esto simplemente es el esquema de la comunicación. Yo ahora puedo hacer ya una comunicación más fluida, más clara en esta plantilla, pero ya tengo todos los elementos que quiero comunicarle. Y luego digo que el estudiante tiene que hacer un entregable de su trabajo. Ah, bueno, pues entonces configuro los entregables. Entonces tengo aquí configurado el entregable y le digo, ya es la tarea. Entonces miren que una vez que yo hago el diseño detallado microcurricular, ya puedo armar la estructura de mi curso y me va a quedar un curso muy ordenado. Ese es el ejercicio que vamos a hacer, pasar de esta plantilla a una presentación
muy, muy bien lograda a partir de esa traducción de lo que ustedes tienen acá a la estructura que queremos ver. Aquí están pues las actividades, tenemos actividades en el antes, en el durante, en el después, y la evaluación también pues la paso acá. Los mecanismos de evaluación lo paso aquí al entregable. Bien, eso es lo que vamos a hacer en estas 2 semanas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, dentro de 8 días los espero. No hay tarea, no hay entregable. El entregable completo va a ser dentro de 15 días, donde ustedes ya van a entregar 2 unidades. No tienen que montar todo el curso. Solo la estructura general del curso, la descripción, el objetivo y 2 de las unidades. Las mismas 2 que diseñaron. Solo esas 2 van a montar en la plataforma. Ahora, el que ya lo quiera montar y ofrecer y no sé qué, pues ahí ya le quedaron los elementos y ya puede hacer el montaje completo. Pero solo 2 de las unidades van a entregar. ¿Cuándo? Dentro de 15 días, no dentro de 8. Dentro de 8 nos reunimos es para ver cómo va el trabajo, para aclarar dudas, para revisar las plataformas, si es que tienen alguna duda sobre alguna de las plataformas. Bien, no siendo más, entonces pues muchas gracias a Betty y a Ana María por presentarnos su trabajo y pues que tengan una muy buena noche. Buenas Gracias, noches, profe. profesor. Buenas noches, compañeros. Descansen. Luego, que también. Luego. Luego, gracias.